Hola, soy Alexa Medina Miranda y les voy a hablar sobre las aplicaciones de la probabilidad. Primero, para conocer de estas, primero debemos de saber lo que es la probabilidad. El término probabilidad viene de lo probable, o sea que es aquello que es más posible que ocurra y se entiende como el mayor o menor grado de posibilidad de que un evento aleatorio ocurra. Esto suele ser expresado en solamente una cifra, que sería el número 1, que es la posibilidad total, y el 0, que es la imposibilidad absoluta. O también estas cifras se pueden cambiar a porcentajes, y es lo que más ocurre usualmente, que en sí el 1 vendría siendo el 100% y el 0 pues el 0%, evidentemente. Para obtener la probabilidad de un suceso, generalmente se determina su frecuencia con la que ocurren, o sea que esto es en experimentos aleatorios bajo condiciones estables. Y se procede a realizar cálculos teóricos. Para ello, se sigue lo establecido por la teoría de la probabilidad, que esto es una rama de las matemáticas y es dedicada al estudio de la probabilidad. Esta disciplina es largamente empleada por otras ciencias naturales y sociales como disciplina auxiliar, ya que les permite manejar escenarios posibles en base a generalizaciones. El origen de la probabilidad reside en la necesidad del ser humano a anticiparse a lo que van a ser los hechos, a querer predecir lo que puede llegar a pasar en un futuro, pero basado en los datos que tú tienes. Así en su empeño también por percibir patrones y conexiones en la realidad. Esto hace que nosotros nos enfrentáramos constantemente al azar, y el azar es lo que pues carece de orden. Ahora podemos hablar de las principales, donde se generó la probabilidad o quién la generó. Y pues las primeras consideraciones formales sobre esta pues provienen del siglo XVII, y específicamente la correspondencia entre Pierre de Fermat y Blaise Pascal en 1654, o de los estudios de Christian Huygens en 1657 y de la quibella de Juan Caramuel en 1649. Ahora voy a enseñarles la fórmula para calcular la probabilidad. El cálculo de la probabilidad se lleva a cabo gracias a esta fórmula, que es probabilidad igual a casos favorables entre casos posibles por 100. Y esto de por 100 es para poder llevarlo a porcentaje. Por ejemplo, si nosotros ponemos el caso de una moneda, ahí podemos calcular la probabilidad de que salga cara en un único lanzamiento. Entonces, pensando que solo puede salir una cara de las dos que hay, la fórmula vendría siendo 1 entre 2 por 100, que esto nos daría un total de 50% de probabilidad de que salga cara. Usando otro ejemplo, podría ser, si decidimos calcular cuántas veces saldrá la misma cara en 2 lanzamientos seguidos de la moneda, debemos de pensar que el caso favorable vendría siendo cara y cara, o sello y sello. Es 1 entre 4 posibilidades de resultado. Entonces, esas 4 posibilidades de resultado pueden ser cara y cara, o sello y cara y cara, sello y sello, cara, sello, y y sello y sello. Entonces, por ende, esto viene siendo 1 entre 4 por 100
que es igual al 25% de probabilidad de que salga la misma cara en 2 lanzamientos. Ahora que ya conocemos muy bien lo que es la probabilidad, podemos comenzar a hablar sobre sus aplicaciones en la vida cotidiana. Pues la probabilidad se halla continuamente a nuestro alrededor, todos los días, a todas horas. ¿Cómo puedo mostrarles esto? Pues un ejemplo de los más sencillos viene siendo, no más sencillos, pero mucho más comunes en tu vida cotidiana, pueden llegar a ser los juegos de azar. Los dados, por ejemplo. Es posible determinar la frecuencia de aparición de cada cara, y todo esto es a partir de una serie continua de lanzamientos del dado. O también puede hacerse con la lotería, pero no es muy, ¿cómo se diría? Pues no es muy recomendable. Esa es la palabra, recomendable. No es muy recomendable porque la lotería es un juego con demasiados números. Entonces, aunque eso hace que se exijan muchos cálculos, o sea, cálculos gigantescos, pues los hace imposibles de predecirlo, aunque puede llegar a suceder, aunque tardarías mucho. También lidiamos con la probabilidad cuando consultamos el pronóstico del tiempo. Y nos advierte en cierto porcentaje de probabilidad de lluvia. Y esto es dependiendo de la cifra. Será más o menos probable que llueva el jueves. O hoy a las 4 de la tarde habrá una probabilidad del 36% de que llueva, por ejemplo. Pero también podría ocurrir que no suceda. ¿Por qué? Porque es probabilidad. Dado que se trata de una predicción, no de una certeza. Ahora podemos irnos a casos mucho más profesionales, donde se puede encontrar la probabilidad. Puede que tú trabajes en esto, puede que no. Pero, por ejemplo, uno de esos ejemplos puede ser el análisis de riesgo empresarial. Este nos ayuda porque según es el cual se estiman las posibilidades de caída de precio de las acciones bursátiles y se intenta predecir la conveniencia o no de una inversión de una empresa a otra. Por ejemplo, si Sabritas quiere trabajar con, no sé, Takis, no, es un ejemplo, ni siquiera son empresas totalmente distintas, pero si Sabritas quiere trabajar con Takis, tienen que ver si les conviene o no, cuál es la probabilidad de que eso salga bien. También nos suelen, también el segundo que les voy a mencionar es el análisis estadístico de la conducta. Da importancia mucho a la sociología, porque esta es la que nos ayuda a determinar que si realizamos algo, o sea, si alguien hace algo, ¿cómo va a reaccionar la población ante todo eso? O sea, su conducta. Y así poder predecir tendencias de pensamiento o de opinión. Y estas se ocupan demasiado en las campañas electorales. La tercera es la determinación de garantías y seguros. Estos procesos son en los que se evalúa la probabilidad de avería de los productos o fiabilidad de un servicio o de un asegurado, por ejemplo, para así saber pues cuánto tiempo de garantía conviene ofrecer o a quiénes conviene asegurar y por cuánto. También el cuarto viene siendo es en la ubicación de partículas subatómicas. Según el principio de incertidumbre de Heisenberg, es el cual establece que no podemos saber dónde está una partícula subatómica.
y en un momento determinado, y al mismo tiempo a qué velocidad se mueve. De modo que los cálculos en la materia se realizan normalmente en términos probabilísticos. Por ejemplo, existe un X% de que, existe un X% de probabilidad de que la partícula esté aquí o acá, o sea, así sucesivamente. Y por último, también lo podemos encontrar, en la investigación biomédica. En esta se calculan porcentajes de éxito o de fracaso, por ejemplo, con lo que van a ser las drogas médicas o de las vacunas, como lo que estaban haciendo, como las pruebas que empezaron a hacer para realizar la vacuna del COVID-19. Y así poder saber si son fiables de usarlas o no, y si conviene o no producirlas en masa. Porque imagínense, si no llegan a sacar bien si no llegan a hacer la probabilidad y gastan demasiado dinero en crear una medicina que no sirve, van a ser pérdidas gigantes de dinero. También se debe de saber a qué porcentaje de la población podrán causarle determinados efectos secundarios. Y eso es todo por mi parte. Ahora que ya han escuchado todo esto, se pueden dar cuenta que la probabilidad no solo está en un salón de clases, sino también dentro de tu vida cotidiana, en lo que consumes, en lo que compras. Entonces, espero y les haya servido este video. Y pues, eso es todo. Gracias.